Bueno, estamos retornando, profesor, y queremos un poquito ir desmenuzando este excelente libro que, aparte de ser un resumen de otros libros anteriores, también hay una cantidad de temas mirando hacia adelante sobre lo que es nuestra soberanía hidroeléctrica para una patria nueva. Profesor, ¿qué nosotros tendríamos que plantearle al Brasil, ya sea que se revise todo el tratado o que se revise el anexo C? ¿Qué le tenemos que hablar a nuestros hermanos brasileños? Bien, muy importante tu pregunta, Pedro. Al Brasil, y ahora que va a estar Lula, sobre todo, tenemos que decirle, bueno, apliquemos el acuerdo Lugo-Lula. Okay. De ninguna manera hay que plantear cambiar el tratado, porque cambiar el tratado, que a lo mejor hasta pueden aceptar, discutir eso, va a requerir la aprobación de los congresos, y en el Congreso brasileño ahí moriste antes de comenzar. No, hay que interpretar el tratado. Okay. Ahí nosotros tenemos, que es un poco lo que habíamos hablado también, yo creo, en el anterior programa. ¿Cuáles son los 6 puntos que hay que plantear para interpretar correctamente el tratado? Primero, que el Paraguay es un país soberano, que podemos disponer de nuestra energía, así como ellos siempre han dispuesto de su energía. Y eso dice el tratado. El tratado es muy claro que, claro, ellos pueden adquirir eventualmente, pero a un precio justo. A un precio justo. Entonces, desde luego yo creo que un nuevo gobierno tendría que contratar nuestro 50%. Así es. Y consumimos lo que podemos, y lo que no podemos le decimos, ustedes están dispuestos a pagar esto. No están dispuestos a ver con terceros países, entonces, y que nos ofrezcan otra cantidad mejor. Entonces, punto 1, el ejercicio. Por eso yo no digo conquistar o renegociar, no, ejercer la soberanía. Somos un país soberano, nosotros no somos Estado brasileño, no somos provincia argentina, y tenemos que simplemente ejercer la soberanía. El acta de Foz do Iguazú lo avala, el acuerdo Lugo-Lula lo avala. Así que tenemos que ejercer la soberanía. Ese es el primerísimo punto. El segundo punto, bueno, tenemos que eliminar la deuda espuria. Esto que habíamos hablado también en otro programa, ¿no? Eliminar la deuda espuria. O sea, la deuda espuria benefició abusivamente al sector financiero y económico brasileño. Bueno, entonces que cada uno pague sus cuentas. Cuentas claras conservan la amistad, como se dice. Entonces, okay. Ese es punto 2. Punto 3, la deuda socioambiental. ¿Qué le conviene? Te cuento que estamos hablando recién. O sea, si nosotros tenemos que preservar ese embalse. Ese es el caracú, es el centro de nuestra riqueza. Entonces, preservando ese. ¿Y cómo vamos a preservar? Y bueno, tenemos que hacer estos bosques de galería, y tenemos que hacer un acuerdo estratégico con las comunidades indígenas. Vamos a estar pagando una deuda histórica, pero al mismo tiempo, esas 38 comunidades que fueron desplazadas, casi exterminadas, bueno, van a volver, pues se les va a dar su hábitat, se les va a dar su... Y del lado brasilero también la misma cosa. También es la misma cosa, de los dos lados, porque, como estamos diciendo, esas comunidades estaban de nuestro lado y del otro lado. Así que esas comunidades entonces preserven y reconstituyan el ambiente. Hay mucho trabajo, van a tener trabajo, reconstituyan, y que de esa manera estén, digamos, atentas para que llegue el agua de la mayor calidad posible al embalse. La única materia prima que tiene una central. Entonces, cuidar la calidad del agua. Es el punto 3. Punto 4, cogestión plena. O sea, nosotros tenemos que tener los mismos derechos que Brasil, como ya se acordó en el acuerdo 2009 con Lula. Pero, ¿qué faltaría? Claro, alternancia también. O sea, si bien hay cogestión, bueno, el director general tiene que ser un paraguayo, tiene que haber rotación como hay en el Mercosur. Los fondos y el 50% tienen que estar en bancos brasileños, pero el 50% en bancos paraguayos. El suministro de bienes y servicios, lo que estábamos comentando, y el 50% tiene que ser suministro paraguayo. Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué va a ser en mayor medida el Brasil? Bueno, cogestión plena, ¿cierto? Punto 4. Punto 5, transparencia. Itaipú es un bien de los dos pueblos paraguayos y brasileños. Entonces, todo puede, no solamente las contralorías o el Tribunal de Cuentas, en el caso del Brasil, tienen que poder acceder libremente, sino cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera tener datos. O sea,
Los datos tienen que ser de libre disponibilidad. Y el punto 6, tenemos que terminar las obras faltantes, entre ellas las obras de navegación, no para subsidiar el transporte fluvial. Yo creo que el peaje tiene que ser pagado por las empresas que de por sí son fuertes, son poderosas, así que, pero sí, Itaipú le corresponde hacer las obras de navegación y después, claro, que el costo del funcionamiento de las esclusas y todo sea pagado por quienes usan las esclusas. Eso es lo normal, para no cargarle la cuenta, como se dice, a la central hidroeléctrica. Que la central hidroeléctrica tenga siempre una energía al mínimo costo. Y creo inclusive que dentro de ese 6º punto de terminar las obras faltantes, ampliar. Yo creo que Itaipú se tiene que ampliar más unidades generadoras. A veces se tira agua, es una barbaridad tirar agua en este momento en que el mundo requiere energía. Y claro, si se llegara a tener una presa como Corpus que podría actuar de compensadora, ahí sí podríamos tener mucho más unidades y podría ser mucho más. Pero sí, ese es un tema que hay que abordar también. Excelente. Esos son los 6 puntos. Fantástico. En el primer punto, ato con otro tema, porque varias veces debatimos entre los técnicos el tema de la soberanía. La soberanía se termina ejerciendo cuando vos compras tu mitad. Claro, hay que comprar la mitad. Bueno, entonces lo que sucede es que a nosotros nos quieren vender a veces el espejito de que, bueno, si la tarifa queda o quedaba en 22.6 y entonces a través de transferencias o aumento de royalty o aumento de regalía o lo que sea, o transferencias en gastos sociales debidamente transparentes, se repartía ese 1.000 millones por ahí por parte de dejar de pagar la deuda, entonces Paraguay y Brasil iban a sacar un beneficio parejo ambos. Pero por otro lado, si baja toda la tarifa, en una forma de leer un poco, no sé si decir textual del anexo C, entonces también le conviene al Paraguay porque le da la posibilidad a la ANDE de casi con la misma plata comprar todo. Todo, claro. Pero el punto intermedio medio que no nos conviene, Claro. porque en el punto intermedio no conseguimos un 50-50 de los beneficios y tampoco tenemos capacidad de comprar. Sí. Y a veces se nos vende como la gran cosa el llegar a una tarifa intermedia. No. Bueno, acá lo interesante es que nos estamos dividiendo beneficios. Esa es la parte linda. Sí. Pero tenemos que tratar de que el beneficio sea parejo para ambos países. Eso es indiscutible. El beneficio tiene que ser parejo. Yo en general optaría por que baje totalmente la tarifa, pero con soberanía. Lo que no hay que permitir es que baje la tarifa sin soberanía. Claro, y que te digan, me tenés que comprar barato. Claro, no. Estás obligado a venderme barato. Baja la tarifa, pero se le vende al Brasil a precios de mercado. Oh, qué fantástico. Esa es la cuestión. Entonces ahí vamos no solamente mantener el beneficio que podríamos tener reduciéndose la deuda, ¿no es cierto? Esos 1.000 millones si fuera sobre el total, sino que vamos a incrementarlo, ¿no es cierto? Porque va a ser el precio de mercado, que es bastante más que la tarifa de $44 el megavatio hora que se estaba aplicando. Y si logramos conseguir eso, por cualquiera de las vías, ya sea porque la tarifa queda a cierto nivel y entonces hay mayores gastos sociales debidamente transparentes, que es la parte que falta, ¿verdad? Cualquiera que sea la vía, o que vaya barato a la ANDE, pero que la ANDE pueda comercializar. Cualquiera de las vías, yo me imagino, estamos hablando de al menos $1.000 millones año. Sí, ¿verdad? al menos. Sí. Al menos. En ese orden tiene que ser 1.050, sí. Porque el servicio de la deuda era 2.100. Sí, 2.100. Sí. La mitad es 1.050. Entonces, al menos 1.050. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esa plata? Claro. Primero una cotización, yo creo que va a ser bastante más de 1.000, sí, ¿no? Sí. O sea, la actual expresión del mercado, inclusive cotizaciones bajas. Inclusive pensar en el trueque, si nosotros estamos enviando una energía tan valiosa como la hidroeléctrica, y bueno, que nos den los combustibles que ellos dejan de quemar, que nosotros pagamos a un altísimo precio. Entonces, vamos a tener no solamente 1.000, sino 2.000, 3.000 millones. Pero tu pregunta era, ¿qué hacemos? Bueno, tengamos 1.000, 2.000 o 3.000, y yo creo que tenemos que usarlos bien. O sea, porque la gente se hace ilusiones y no. Si uno usa mal una renta, sea petrolera,
sea eléctrica o lo que sea, se está haciendo un daño. Lo primero, Pedro, hay que fortalecer el sistema eléctrico. Exacto. Porque, ojo, nosotros tenemos excedente hidroeléctrico ahora, en 10, 15 años, a lo mejor antes, se termina. La gallina ahora termina. Entonces, yo tengo que invertir en nuevas centrales hidroeléctricas, haciéndolo de forma totalmente renovable, con respeto socioambiental, o en energía eólica o energía solar, ¿no es cierto? Y de hecho, voy a hablar un poquitito de la energía solar en el sentido de que la energía solar puede ser muy complementaria con una hidroeléctrica, tiene embalse. Exacto. ¿No es cierto? Porque la solar no puede acumular, pero el embalse sí. Entonces, esa combinación, y probablemente Paraguay sea uno de los pocos países del mundo que puede hacer esa combinación hidroeléctrica y solar por mucho tiempo. Entonces, pero tenemos que avanzar en eso. Bueno, entonces, pero además, transmisión, distribución, hasta la última finca campesina tiene que llegar un sistema eléctrico de altísima calidad para que la leche, la carne, esos productos perecederos que puede producir el campesino no se le pierda. ¿No es cierto? Si yo sé que no se me va a cortar la energía eléctrica y puedo tener, bueno, entonces voy a producir huevo, carne, leche, claro, lo que sea, y el progreso va a llegar hasta la última finca campesina o indígena. Entonces lo primero, en el sistema eléctrico. Segundo, yo te diría, bueno, la gente piensa en reducción de tarifa, y yo creo que puede ser a sectores sociales, desde luego, eso sí, y después a sectores que generen empleo, ojo, pero que generen mucho empleo y empleo de calidad, inclusive como un empujón, porque eso después, el impuesto que pagan, lo que aportan a IPS, va a ser mucho más que esa reducción de tarifa eléctrica. Entonces también aportar para el desarrollo, para la generación de empleo, para que nuestros compatriotas no tengan que salir al exterior, que tengan un empleo de calidad acá, y atraer inversiones con ese gancho de una energía barata. Y tercero, si sobra algo, yo creo que puede sobrar, en inversión en infraestructura importante, transporte eléctrico, ¿no es cierto? La reforma agraria, para que produzcamos alimentos para nosotros, para exportar, ¿no es cierto? El ambiente, la ciencia, la tecnología, la industrialización, lo mismo que cuestiones sociales importantes, pero no las pequeñas inversiones en educación, en salud, esas grandes inversiones en educación y salud que de repente con los impuestos no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, en síntesis, ¿en qué tenemos que usar la renta eléctrica? Y en cuestiones fundamentales que no sustituya el pago de impuestos normales. Exacto. ¿No es cierto? Que apuntarle, por el contrario, a una mayor producción y a una mayor calidad de vida. Excelente. Bueno, el tiempo se nos va. Sí. Y mira, te agradezco mucho por la síntesis, y con esto me parece que le damos un buen final a este programa. Muchísimas gracias, y vamos a estar construyendo esta patria nueva que cita muy bien acá dentro de tu libro. Muchas gracias, profesor. Gracias, Pedro. Y vamos a coincidir en esta causa nacional, ¿no? Excelente. Muchas gracias.